Bueno, esto más que una entrevista es un placer. Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás? Buenas noches. Lo escucho. Santiago, ahora. Ha transitado el programa por un análisis que fue desmembrar, desarticular un poquito el mensaje presidencial de esta semana para entenderlo. Y para entender sus efectos. En una semana donde la movilización de Moyano, donde el esmerilamiento a Scioli se convirtieron en ese triángulo de las Bermudas que citaba al principio, peligroso dentro del propio peronismo. Cristina, Moyano, Scioli. ¿Qué potencia tuvo la semana? Sí, una vez más diría yo que se hace evidente que la lucha por la acumulación de poder no solo lleva hacia enfrentamientos internos implacables, donde rápidamente los aliados de ayer se transforman en enemigos de hoy, sino que fundamentalmente, creo yo, mirando un poco más lejos, se advierte esto, Pablo. La lucha pareciera ser entre el poder y a expensas del desarrollo, o el desarrollo a expensas del poder. Y creo que el gobierno ha optado por el poder en desmedro del desarrollo. Es decir, es tal la necesidad de acumular poder, tal la necesidad de detentar el poder a cualquier precio, que la política se desdibuja en una lucha tan obvia como lucha en la que los principios no existen y los aliados dejan de serlo rápidamente, que se advierte la dificultad que tiene el gobierno para aunar el ejercicio del poder a un proyecto de desarrollo. No hay mediano plazo, salvo en lo que hace estrategias para acumular poder, no en lo que atañe al desarrollo. Traducido sería, no sabemos muy bien con cuántos países vamos a comerciar, cómo nos vamos a insertar con el resto del mundo de acá a 5 o 10 años, pero sí sabemos que que algunos quieren reformar la Constitución para permitirle un nuevo periodo a la Presidente. Claro, la reforma de la Constitución es un proyecto para detener el tiempo. Es decir, para lograr que el presente se eternice y que lo que se llama desde el oficialismo profundización sea en verdad un congelamiento de la política argentina en ese camino unidireccional donde, ausentes los protagonistas de la alternancia, el monólogo, la unipersonalidad, el discurso único, terminen por estar respaldados por la ley. Ahora bien, puede ser que la ley respalde el discurso único, la personalidad excluyente y demás, pero ya no será la ley de la República, ya no será la ley de la democracia, será la ley de la omnipotencia. Antes de las elecciones se prefiguraba un escenario que parece que se está dando. Se barrió con la oposición ya estaba disgregada, sin opción real en términos de proyecto, no en términos de figura, sino en términos de proyecto, de acuerdos previos. Y se vaticinaba, Santiago, lo recuerdo claramente, que ante un kirchnerismo que se queda sin adversarios en la vereda de enfrente, se iba a terminar fijando sus enemigos y sus adversarios adentro. Hoy, casi diríamos que la política pasa por una endogamia peronista, ¿o no? Creo que sí, y que cabe preguntarse en esas circunstancias por dónde corre la imaginación eventual de la oposición. Porque hay un rasgo fuertemente kirchnerista en la oposición. Es la lucha por el protagonismo a cualquier precio de cualquiera que se postule como líder. Nosotros creo que hoy estamos delante de un desafío muy grande para la oposición, y ojalá los opositores lo vean, es dejar de lado la pugna por los protagonismos y entender qué puede nutrir la convergencia de intereses entre sectores o fragmentos de la oposición. ¿Qué? Si hubiese conciencia cívica, la unidad eventual de los opositores debería producirse a consecuencia de los riesgos que corre la democracia republicana. Si este peligro no es advertido en toda su magnitud, es muy probable
que la oposición también le haga el juego al oficialismo, luchando por un protagonismo ilusorio, como ya lo han evidenciado algunos partidos, para terminar en la intrascendencia más absoluta frente a una demanda pública de lucidez que no es oída. Pero hay ante eso un peligro mayor que me parece quedó flotando en la mesa anterior, que estabas escuchando atentamente, Santiago, cuando Patricia Bullrich dijo: yo no fui a la Plaza de Moyano para que no me hagan a mí el juego de la destitución, de que me sumo a lo destituyente. E Ignacio Fidanza señalaba con mucha astucia que precisamente las palabras de Héctor Timerman diciendo la quieren destituir a la Presidente, hay movimientos destituyentes, puede ser una metodología muy eficaz para vaciar de contenido crítico este momento. Claro. El gobierno se empeña en que la disidencia sea homologada a la desestabilización. Si uno entiende las expresiones de discordancia con el gobierno como recursos para desestabilizar el poder, no tiene idea propia de lo que significa una acción opositora. Una acción opositora tiene una finalidad básica, que es relativizar el valor absoluto del discurso oficialista. Relativizarlo, mostrar que ese discurso no tiene el monopolio de la razón, no tiene toda la verdad, y que quien disiente forma parte del sistema democrático, y si no disiente está contribuyendo a debilitarlo. Si no se disiente en una misma conformación política, alguien mencionó la palabra bonapartismo, hay una especie de bonapartismo femenino con la Presidente, cada vez es más evidente en sus cadenas nacionales que hay un grupo de aduladores que con algunos gestos de preocupación, como señalan algunos analistas, pero aplauden a rabiar, aplauden cualquier cosa, que les pongan un bonete, que los saquen, que los coloquen en el final de la fila. ¿No es peligroso para el propio cuerpo político semejante genuflexión? ¿Semejante falta de disidencia interna? Al debilitarse la disponibilidad de recursos económicos, ese servilismo termina por ser profundamente peligroso para el equilibrio del poder de quienes hoy lo detentan. Es evidente, porque si el poder del gobierno se basa en algo, es fundamentalmente en la capacidad de liderazgo de la presidenta y en la disponibilidad de recursos que respalden ese liderazgo. Hoy ya no hay la misma disponibilidad de recursos que ayer, y en consecuencia el servilismo aísla a la presidenta en un papel terriblemente autorreferencial que puede llevarla a creer que de veras su palabra es representativa cuando ya no lo es. Santiago, un aspecto que también circuló en el programa de hoy: ¿cuál es la responsabilidad de la sociedad, de los ciudadanos, no solo aquellos que apoyaron el modelo nacional y popular, sino también los que no lo apoyaron, pero que tampoco supieron incorporar otro modelo alternativo en la edificación de este bonapartismo? Porque hoy podemos poner en el banquillo a la Presidente, hoy podemos describir sus estados de ánimo, su desequilibrio personal a partir de problemas físicos, problemas médicos, problemas emocionales, pero temo que otra vez estemos gestando la teoría del chivo expiatorio, de encontrar en esta Presidente que fue Evita Rediviva, encontrar el próximo, el próximo chivo expiatorio. Sí, no es el mejor camino para hacer política en serio. El mejor camino, creo yo, es poder analizar cuáles son las consecuencias que para el sistema político tienen los procedimientos que debilitan la convivencia entre ciudadanos. Y creo yo que la sociedad argentina, en buena parte, es acomodaticia de dos maneras fundamentales. Están los que se adaptan al sistema por desesperación, porque necesitan sobrevivir, y en ellos no media ninguna consideración acerca de dónde provienen los recursos que posibilitan esa supervivencia. Ahí yo no abriría un juicio crítico, creo que hay que considerar esas circunstancias. Pero en quienes tienen recursos para vivir,
entre esos que de alguna manera conforman la clase media argentina, es necesario iniciar un análisis que ponga de manifiesto cierta conducta mercantilista que hace con que el voto tenga la oscilación propia de un interés coyuntural que no termina por contribuir a que haya verdaderamente una sensibilidad cívica sólida en el país. Esto no va en desmedro de la importancia que tienen los recursos económicos para una clase media, pero una clase media que se vea reducida al interés por sus recursos económicos ha abandonado las tres banderas fundamentales que en el pasado permitieron el progreso del país: el ahorro, el trabajo y la educación. Pensaba, así como el renacer de las cacerolas tuvo simultaneidad con el cepo cambiario, con la restricción de dólares, y rápidamente fue homologado, y los que caceroleaban en la capital decían que no se reducía a eso la protesta. Convengamos que puede ser, pero había una simultaneidad con el cepo cambiario y las restricciones con el dólar. Pensaba también qué triste sería si el factor aglutinante de este presente, para decirle al kirchnerismo, cuidado, hasta aquí tienen que llegar, no avancen por todo, sea solamente el impuesto a las ganancias, o sea únicamente Moyano, que de pronto para muchos sectores adversarios del gobierno se convirtió en rubio de ojos celestes. Exactamente. Esto prueba la inconsistencia de las ideas que esa clase media a veces pone en juego en el afán de manifestarse opositor a un gobierno mediante recursos de una pobreza ética inmensa. Si la ética cae tan bajo y el oportunismo llega a estar tan alto, es probable que las alternativas futuras de la Argentina sean muy pocas y que volvamos a repetir los viejos errores del pasado. Uno de ellos es creer que los liderazgos caudillistas se combaten con liderazgos caudillistas. Santiago, casi pensando que Mariano está terminando este programa y al principio colocaba dos o tres expresiones de deseo. Planteaba claramente al principio un mensaje: rectificar no es retroceder. Esto como mensaje a la Presidenta de la Nación. ¿Dónde encontrás, no sé si luz en el túnel, pero al menos alguna claridad en este proceso tan convulsionado? Bueno, yo diría que hay distintos síntomas que permiten decir que la sociedad argentina tiene recursos para capitalizar sus fracasos, porque se llama desarrollo en buena medida y ante todo la posibilidad de capitalizar los propios fracasos. La despolitización profunda de la sociedad argentina, no solo manifestada a través de la volatilización de sus partidos políticos, sino también de este coyunturalismo enfermante que hace con que el pensamiento se agote en la inmediatez, tiene una contraparte y la va teniendo, diría yo, en todos esos elementos que dan prueba de algo que también se mencionó en la mesa anterior. Alguien hacía referencia aquí a los recursos económicos y a los recursos tecnológicos que la Argentina tiene. Unamos a ellos los recursos que provienen del campo de la ciencia, de la cultura, de la indignación ante la crisis que sufre la educación primaria. Hay en el sentimiento colectivo también una fuerte necesidad de transformación no encauzada a través de liderazgos políticos que sean capaces de convocar al porvenir, pero la necesidad de porvenir está viva en nosotros. Me quedo con esta frase, Santiago, gracias. Gracias a vos. Quedan las conclusiones.